Generalmente se piensa que el voto a una opción autoritaria o que no te simpatiza, pero en líneas generales autoritaria, parte de la falta de información de que esa opción es autoritaria, cuando en realidad muchas veces el votante está informado de que esa opción es autoritaria y la elige precisamente por eso. La elige porque representa una forma de sentir ciertos niveles de seguridad, ciertos niveles de previsibilidad en un mundo en el cual es muy violento o en contextos en los cuales la violencia cotidiana es muy alta. Muchas veces se peca de cierta idea de una necesidad de ilustración de grandes segmentos intelectuales, sobre todo intelectuales de los grandes centros urbanos, de creer que el problema es que nadie les explica a los votantes cómo están eligiendo. Me parece que hay algo de cierta pedancia intelectual, te diría. Sobre todo se vio mucho esto en la elección de Estados Unidos, en el que los medios, las élites intelectuales de las dos costas, no lograban comprender el voto a Trump e intentaban explicarlo en su propio lenguaje, diciendo esto, que Trump era un misógino, era un nazi, era que más allá de que sea cierto, lo que estás muchas veces haciendo es reforzando el lenguaje, porque lo que haces es repetir lo que Trump dice y lo único que garantizás es darle más alcance a esa palabra. Me parece que las decisiones o cómo se define el voto está cruzado por un montón de variables muy complejas, de las cuales las noticias falsas son un dato. Me parece que el análisis de las noticias falsas se hace al revés, se hace en la cantidad de noticias falsas que se producen y no en cómo se reciben o cómo es el impacto en recepción de esa información. Cuando vos vas a ver cómo funcionan en recepción, en líneas generales, lo que notás es que quienes consumen noticias falsas son los núcleos más duros y ya definidos de los votos de los candidatos. Con lo cual, el proceso sería medio al revés. No es que las noticias falsas generan fanáticos, sino que los fanáticos consumen información falsa. En líneas generales, están mucho menos expuestos a información falsa los votantes que no son fans o no son núcleo duro de una de las dos polaridades. Muchos estudios, por ejemplo en Estados Unidos, mostraron que quienes más expuestos estaban a información falsa no eran los de la avenida del medio o quienes tenían vínculo más liviano con cualquiera de las dos opciones electorales, sino los más fanáticos. Me parece ahí que los votantes más moderados o indecisos son en un punto los menos expuestos al tipo de información, a ese tipo de información falsa. Información falsa, efectivamente falsa. No hablamos acá de burbujas informativas, de cámaras de eco, a esa estamos expuestos todos. Pero me parece que en términos de definición del voto, el peso de las noticias falsas está mucho más orientado hacia los extremos que hacia los Corea del Centro que vos decías.